Bienvenida, bienvenido a esta charla. Hoy, nos vamos a meter a un tema bien importante para muchas personas, el matrimonio, pero visto desde la fe cristiana. Hola, hola. Sí, un tema, pues, con muchas capas, ¿no? Justo. Y no nos queremos quedar en lo de siempre, en lo que ya se sabe. Vamos a ver esas otras cosas, las que chance no se dicen tanto. Exacto, porque, seamos honestos, la vida real de pareja, pues no siempre es como de película, ¿verdad? Para nada. Y surgen preguntas, ¿no? Como, ¿qué onda cuando las cosas no salen como uno las soñó? Hay verdades de la convivencia, de los roles, de la fe del día a día que se quedan ahí guardadas. Esas son las preguntas clave. Pues de eso va esta exploración. Queremos una charla así honesta, sin pelos en la lengua, clavándonos en reflexiones sobre, pues, el diseño y los retos del matrimonio cristiano. La idea es ir más allá, entender a fondo, ver qué puede de verdad cambiar una relación. Va, entrémosle. Órale. Pues mira, un primer punto que como que salta mucho es esa expectativa, casi ese sueño, ¿no? Con el que muchas parejas cristianas llegan al altar. La de la armonía perfecta. Esa. Como si por casarse en Cristo, ya, adiós problemas, todo paz y amor continuo. Pero, ojo, se advierte que esta idea, aunque suene bonita, pues puede ser medio tramposa. Sí, totalmente. Es una trampa sutil porque, pues, nace de un buen deseo, obvio, pero puede llevar una decepción, híjole, bien fuerte. Claro, porque cuando llegan a rutina o los roces o ya desacuerdos más serios, Ajá. lo primero que piensas es, algo estamos haciendo mal espiritualmente. O nuestra fe no es suficiente. O peor, ¿no? Chance me equivoqué de persona. Y eso, uff. Sí, genera una carga enorme. Pero aquí viene una idea que le da la vuelta. Se sugiere que el propósito principal del matrimonio, viéndolo desde la Biblia, no es tanto la felicidad, así, constante, inmediata, sino Sino la formación. la santificación de uno. Hay una frase que la verdad está fuerte, que dice algo como, Dios no te dio un cónyuge para hacerte feliz primero, sino santo. ¿Cómo te suena eso? Híjole, pues suena radical. O sea, muy radical. Sobre todo hoy en día que todo gira alrededor de la felicidad personal, ¿no? De sentirte bien ya. Claro. Cambia todo el enfoque. Ya no es qué estoy recibiendo yo, sino más bien en quién me estoy convirtiendo, pues a través de esta relación. No es que niegue la felicidad, ojo, pero la pone como en segundo plano, ¿no? Frente a algo más grande, crecer en carácter, parecerse más a Cristo. Órale. Entonces el matrimonio se vuelve como, ¿qué será? Una escuela intensiva de carácter. Suena duro, ¿eh? Puede ser, sí, pero también puede liberar, ¿sabes? Te quita esa presión de tener que aparentar que todo es perfecto. Las fricciones, esas pláticas incómodas, la frustración de no entenderse, Ajá. ya no las ves nomás como fracasos. Se vuelven el salón de clases, digamos. Son oportunidades, a veces dolorosas, si hay que decirlo, donde se aprende la paciencia, la humildad, el perdón, la entrega. Es ahí donde parece que Dios trabaja más profundo, ¿no? Limando esas asperezas que chance ni sabías que tenías. Sí, le da otra perspectiva. Ponen un ejemplo muy claro. Parejas que oran juntas, van a la iglesia, todo, y aún así tienen broncas fuertes. Exacto. Y eso no quiere decir que su espiritualidad esté mal o sea falsa. Para nada. La madurez, en este sentido, no se mediría por si hay o no conflicto, sino por cómo lo manejas. Buscas entender al otro, pides perdón, das chance, das gracia, le sigues echando ganas. Un matrimonio que crece no es el que no tiene problemas, sino el que los enfrenta, pues, con intención, buscando honrar a Dios en medio de todo. Entiendo. Entonces un primer paso clave sería como desarmar ese mito de la perfección fácil y abrazar la realidad de que esto es un trabajo. Juntos. Y de formación mutua, Exacto. abrazar el proceso. Y bueno, hablando de realidades que no siempre se ven, sale otro tema, pues también complicado. El silencio. Ese silencio que a veces rodea los problemas serios en parejas cristianas, sobre todo en algunas iglesias o comunidades. Uf, sí. Como si admitir que tienes broncas fuera, no sé, una señal de debilidad espiritual o algo prohibido. Justo. Se describe una imagen que, híjole, puede ser muy real para algunos,
parejas que viven juntas pero separadas. Chance durmiendo en cuartos diferentes o con una comunicación mínima, fría. Pero el domingo. Pero el domingo en la iglesia la cara de todo perfecto, ¿no? La sonrisa. Sí, sí. Uno se pregunta qué hay detrás. ¿Es pura hipocresía? ¿Es nomás guardar las apariencias? ¿O chances algo más de fondo? ¿Cómo qué? Pues la reflexión apunta más a que, a menudo, no es tanto hipocresía con mala intención, sino una falta. Una falta de espacios seguros, ya sea en la comunidad, en grupos pequeños, con consejeros, lugares donde puedas hablar neta, sin miedo a que te juzguen luego. Claro, donde pueda ser vulnerable. Exacto. Y donde te den una guía que vaya más allá de los clichés, ¿no? Que te den herramientas prácticas, basadas en la Biblia, pero aplicables a tu relajo. Tiene lógica. Si no hay dónde hablarlo, pues más fácil esconderlo. Pero lo que me llama la atención es la idea de que incluso los conflictos más duros mencionan celos, diferencias fuertes en la intimidad, heridas viejas que siguen ahí, Ajá, temas pesados. que hasta esos podrían ser de algún modo parte del diseño. ¿Cómo se come eso sin que suene a justificar cosas que hacen daño? Ahí está el punto fino. Y la línea es delgada, ¿eh? No se trata de romantizar el dolor, ni de decir aguanta cuando hay abuso o cosas destructivas. Para nada. La idea es más bien que, dentro de una relación que busca ser sana y respetuosa, esas tensiones que son inevitables son justo el campo de entrenamiento para las virtudes cristianas más importantes. A ver, ¿cómo? Pues mira, es fácil ser paciente cuando todo va bien, ¿no? La prueba real de paciencia viene en la fricción. Es fácil perdonar una cosita. El perdón radical se necesita frente a heridas profundas. Ah, ok. Es como si esas dificultades fueran el gimnasio, donde se ponen fuertes los músculos espirituales de la relación. Exactamente. Esa es buena analogía. Si esos temas difíciles se meten debajo de la alfombra, si te callas por miedo o vergüenza, te pierdes una oportunidad crucial. No desarrollas las habilidades para decir lo que necesitas o poner límites sanos, para confrontar con amor, para buscar y dar perdón de verdad, para sanar. Ese silencio, lejos de proteger, puede dejar que crezcan raíces de amargura, de resentimiento, de distancia, y eso, pues, puede terminar ahogando la relación. Entonces, lejos de ser señal de fracaso, enfrentar los conflictos, aunque incomode, se vuelve vital para crecer y para la salud del matrimonio, desde esta óptica. Requiere valentía, sí. Y también, pues, entornos donde se pueda hacer. Sin duda, ignorar el problema no lo arregla, nomás lo hace más grande. Así es. Los roles. El esposo como cabeza, proveedor, líder, la esposa como ayuda idónea, sujeta, cuidadora del hogar. Sí. Terreno minado a veces. Se repiten mucho estos conceptos, pero la advertencia es fuerte. Si se toman así nomás, sin contexto, sin una comprensión profunda, espiritual, pueden destruir en lugar de construir. Es un punto crítico, la verdad, porque toca fibras muy sensibles y ha sido causa de mucha confusión y hasta dolor. La propuesta no es seguir un guión cultural así rígido, sino entender la dinámica más como una danza guiada por amor y humildad. Se menciona Efesios 5, que es como el texto clave, ¿no? Sí, el clásico. Y lo que resalta es que el modelo de liderazgo para el esposo no es el de un jefe que manda y ordena, sino el de Cristo con la iglesia. Un liderazgo que se sacrifica, que se entrega, que busca el bien del otro antes que el propio. Eso suena muy distinto a la idea de aquí mis chicharrones truenan. Totalmente distinto. Es un liderazgo de servicio, de amor que se da. Y por otro lado, la famosa sumisión bíblica, que tanto ruido hace. Se insiste mucho en que no tiene nada que ver con ser ciudadana de segunda, con callarte la boca, anular tus dones o tu personalidad. No es ser una sombra. Entonces, ¿cómo se entiende? Si no es obediencia ciega o pasividad. Se describe más como una disposición voluntaria, del corazón, que sale del respeto mutuo y de un orden entendido en amor, no impuesto por miedo o por control. Es reconocer y apoyar ese liderazgo de servicio del esposo, claro, cuando se ejerce como debe ser. Ok. Si el esposo actúa como dictador, exigiendo servicios sin servir él, o si la esposa se anula pensando que eso quiere Dios, pues esa dinámica ya no refleja el modelo de Cristo y la Iglesia. Es una distorsión. Ponen un ejemplo muy práctico para entenderlo.
¿Qué pasa si la mujer siente un llamado claro de Dios para crecer en su profesión o en un ministerio, y el esposo se lo prohíbe diciendo es que yo soy la cabeza? Exacto. ¿Es eso liderazgo bíblico o chances control o inseguridad disfrazada? Esa es justo la pregunta que obliga a pensarle, bien, a discernir, personal y como pareja, buscando qué quiere Dios. No hay respuestas fáciles de talla única. Hay que ver las motivaciones, buscar consejo sabio y entender que la meta final no es quién tiene el poder formalmente, sino cómo los dos, juntos, pueden reflejar mejor el carácter de Dios, su amor, su servicio, su justicia, el respeto mutuo. Entender los roles desde ahí, desde la mutualidad y el propósito divino, más que desde la jerarquía humana. Híjole, sí cambia todo. Cambia radicalmente la dinámica, sí. Y esta idea del propósito divino nos lleva derechito a otro punto clave: la obediencia a Dios dentro del matrimonio. Sobre todo cuando la cosa se pone fea, cuando hay caos. A veces esa obediencia no se siente como paz y flores, ¿verdad? Sino como una lucha cuesta arriba. Uf, sí. Tal cual. Se describe como esa decisión consciente, ¿no? De seguir amando cuando ya no sientes nada, o hasta sientes cosas negativas, de elegir quedarte y trabajarle cuando todo te grita que te vayas. ¡Qué fuerte! En esta visión, el matrimonio y obedecer a Dios no son cosas separadas, son el mismo camino. Y es un camino que muchas veces pide renunciar a uno mismo, pide una paciencia que parece sobrehumana, y una fe que no se basa en lo que ves o sientes, sino en confiar en Dios. Se reconoce que este mensaje no es el más popular. No es el que llena estadios ni el que te aplauden fácil. Para nada, porque reta nuestra inclinación natural a buscar lo cómodo, lo que nos hace sentir bien ya. Claro. Es una fe con las mangas arremangadas, como dicen. A veces con las rodillas raspadas de tanto orar y aguantar vara. Y aquí viene un reto directo que se plantea. A menudo se busca que el matrimonio se arregle, se pide un milagro, pero chance no se está dispuesto a dar los pasitos de obediencia que Dios pide en el día a día. En las cositas chiquitas pero que cuentan. ¿Y cómo se vería esa obediencia en la práctica? O sea, en lo cotidiano, sobre todo cuando hay tensión. Dan ejemplos muy concretos y nada fáciles, ¿eh? Como decidir perdonar una ofensa antes de que te pidan perdón. O incluso si nunca te lo piden, nomás para liberarte tú de ese veneno del rencor. Híjole. Uf, orar con ganas, constante, por tu pareja, aunque esa persona ande lejos de la fe o haya una frialdad horrible entre ustedes. Uf. O elegir servir al otro en detallitos o en cosas grandes sin llevar la cuenta, sin esperar que te lo agradezcan o que se lo merezca. Wow, eso va directito contra nuestra lógica humana del doy para que me des, ¿no? Del merecimiento, de la justicia ya. Suena casi injusto. Desde la pura lógica humana, chance sí. Pero aquí está, según esto, un secreto espiritual bien poderoso. La motivación ya no es cómo reacciona el otro. El enfoque cambia. No actúo según cómo me trata mi pareja en este momento de dolor o tensión, sino por obediencia a Dios. Le sirvo a Él a través de cómo respondo a mi pareja. Es un acto de fe, entonces. Totalmente. Es decir, confío en que tú tienes un plan en esto, Dios, y elijo honrarte a ti con mi actitud sin importar cómo estén las cosas. Es como poner la relación vertical con Dios por encima de la horizontal con la pareja, esperando que eso eventualmente sane la horizontal. Exactamente, esa es la idea. Y se sugiere que es justo ahí, en ese punto de quiebre, cuando uno de los dos, idealmente los dos, pero muchas veces empieza con uno, decide dar ese paso de obediencia radical, confiando más en Dios que en sus fuerzas o en la justicia humana. Ahí es donde la verdadera transformación puede empezar. Ponen ejemplos como una esposa que bendice en lugar de maldecir, aunque sea por dentro, o un esposo que elige calmarse en lugar de gritar más fuerte. Esas acciones parecen pequeñas, pero se ven como manifestaciones poderosas del reino de Dios en la vida diaria, en la casa. Cambia la meta por completo entonces. Ya no es luchar obsesivamente por tener un matrimonio perfecto según lo que dice el mundo o hasta la iglesia, Sino esforzarse por ser un matrimonio fiel, fiel a Dios, fiel a los votos que se hicieron, fiel al proceso de crecer, aunque duela y la perfección se vea lejísimos. Y se presenta esta idea de que esa fidelidad, esa obediencia vivida en medio de lo imperfecto, de lo roto, tiene una profundidad y una recompensa que va más allá de la armonía aquí en la tierra,
apunta a algo eterno. Bueno, pues sí que hemos recorrido bastante, ¿eh? Ideas que de verdad retan la postal bonita del matrimonio cristiano. Sí, bastante para digerir. La necesidad de encarar nuestras propias ideas perfectas, la importancia de romper el silencio sobre los problemas reales, una mirada más honda y sacrificial a los roles, y ese llamado a obedecer a Dios en la trinchera diaria del amor y el perdón. En resumen, parece una invitación a quitar el piloto automático, ¿no? A dejar de vivir el matrimonio y la fe que lo sostiene nomás por tradición o por lo que esperan los demás o por cómo me siento hoy. Ajá, como a ser más intencionales. Exacto. Un llamado a ser intencionales, a comprometernos con el diseño de Dios como lo entendamos después de buscarle en serio y a vivirlo. Pues con autenticidad, con todo lo que eso implica. Pasar de nomás estar casados a construir activamente un matrimonio basado en estos principios y aceptar que no tiene que verse perfecto para ser valioso y para estar en ese proceso de santificación. Y esto nos deja con una pregunta ahí, flotando, una que va más allá de nomás entenderlo con la cabeza, ¿cierto? A ver, Ahora que estas ideas están aquí, sobre la mesa, ¿qué hacemos con ellas? El conocimiento que no se aplica, pues se queda en nada. Chance la reflexión final para cada quien sería: ¿hay alguna conversación difícil pero necesaria que he estado evitando en mi relación? Quizás por incomodidad o por miedo. o a lo mejor hay un perdón que necesito dar, no porque el otro se lo merezca, según yo, sino como un acto de obediencia a Dios y para liberar mi propio corazón. O chance la pregunta es: ¿estoy dispuesta, a dar un paso de fe en cómo oro por mi pareja? ¿O en cómo le sirvo? Rindiendo primero mi orgullo o mis heridas a Dios, confiando en que Él puede hacer cosas que yo ni me imagino. Híjole. Porque la idea central que como que queda resonando es fuerte. La transformación profunda, la restauración real, muchas veces no empieza cuando todo está bien, sino cuando uno de los dos toma esa decisión valiente de obedecer a Dios en medio del relajo, confiando en su poder y su gracia. No es magia instantánea, ¿sabes?, sino el poder que se libera en un pasito humilde de fe y obediencia. Sin duda. Muchísimo en qué pensar, mucho para procesar. Esperamos que esta exploración profunda haya aportado valor, que quizás haya prendido una lucecita o planteado preguntas importantes para la reflexión personal y, quién sabe, chance para futuras conversaciones importantes. Ojalá que sí. Vale la pena reflexionarlo.